En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Damos comienzo a una nueva temporada de En Defensa de la Tradición en Convicción Radio. Durante el año 2006 logramos concluir el transitar del modernismo protestante, partiendo desde el mismo Martín Lutero. A partir de ahora vamos a estudiar el modernismo católico y seguiremos avanzando en la genealogía del Concilio Vaticano II. Y como es de costumbre en este programa, iremos enriqueciendo este desarrollo con los aportes que realiza Monseñor Marcel Lefebvre de su libro Le Destronaron, del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar. Y vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo con la libertad religiosa condenada por los papas. Pío IX decía: la libertad civil de todos los cultos propaga la peste del indiferentismo. Dice Monseñor Marcel Lefebvre: voy a reunir en este capítulo, corriendo el riesgo de repetir, los textos de las condenaciones principales de la libertad religiosa durante el siglo XIX, con el fin de que veáis bien lo que ha sido condenado y por qué los papas lo han condenado. La condenación. Pío VI, en su carta Quod aliquantulum, del 10 de marzo de 1791, a los obispos franceses de la Asamblea Nacional. Comillas. El efecto de la Constitución decretada por la Asamblea es aniquilar la religión católica y con ella la obediencia debida a los reyes. En orden a esto, se establece como un derecho del hombre en sociedad esta libertad absoluta que no sólo asegura el derecho de no ser inquietado en cuanto a sus opiniones religiosas, sino que acuerda además esta licencia de pensar, de decir, de escribir e incluso de hacer imprimir impunemente en materia de religión todo lo que pueda sugerir la imaginación más desordenada. Derecho monstruoso que parece a la Asamblea resultar de la igualdad y de la libertad naturales a todos los hombres. Mas, ¿qué podría haber de más insensato que establecer entre los hombres esta igualdad
y esta libertad desenfrenada que parece ahogar la razón, el don más precioso que la naturaleza ha hecho al hombre y el único que lo distingue de los animales? Pío VII, Carta Apostólica Post Tam Diuturnitas, al obispo de Troyes, en Francia, condenando la libertad de los cultos y de conciencia acordada por la Constitución de 1814. Comillas. Una nueva causa de pena de la que nuestro corazón está todavía más vivamente afligido y que, lo confesamos, nos causa un tormento, un agobio y una angustia extremas, es el artículo número 22 de la Constitución. No solo se permite allí la libertad de cultos y de conciencia para servirnos de los mismos términos del artículo, sino que, además, se promete apoyo y protección a esta libertad y, por otra parte, a los ministros de los que se ha dado por llamar los cultos. No son necesarios ciertamente largos discursos dirigiéndonos a un obispo como vos para haceros conocer claramente qué herida mortal se ha infligido por este artículo a la religión católica en Francia. Por lo mismo que se establece la libertad de todos los cultos sin distinción, se confunde la verdad con el error y se pone en el rango de las sectas heréticas e incluso de la perfidia judaica la esposa santa e inmaculada de Cristo, la iglesia fuera de la cual no puede haber salvación. Por otra parte, prometiendo favor y apoyo a las sectas de los herejes y a sus ministros, toleran y se favorecen no solo sus personas, sino también sus errores. Es implícitamente la desastrosa y para siempre deplorable herejía que San Agustín menciona en estos términos. Ella afirma que todos los herejes están en el buen camino y dicen la verdad, absurdo tan monstruoso que no puedo creer que una secta lo profese realmente. La condenación que hace Gregorio XVI en su encíclica Miraribus del 15 de agosto de 1832, condenando el liberalismo sostenido por Félicité de Lamennais. Comillas. De esta corruptísima fuente del indiferentismo brota aquella absurda y errónea sentencia, o más bien delirio, de que se debe afirmar y vindicar para cada uno la absoluta libertad de conciencia. Abre camino a este pestilente error aquella plena e inmoderada libertad de opinión que, para daño de lo sagrado y profano, está tan difundida, repitiendo algunos insolentes, que aquella libertad de conciencia reporta provecho para la religión. Pero, ¿qué muerte peor hay para el alma que la libertad del error? Decía ya San Agustín, porque ciertamente quitado todo freno que retiene a los hombres en la senda de la verdad y abalanzándose ya su naturaleza hacia el mal, con verdad decimos que está abierto el pozo del abismo del cual vio subir San Juan el humo que oscureció el sol y salir las langostas que invadieron la amplitud de la tierra. Porque de allí nacen la turbación de los ánimos, la corrupción de los jóvenes, de allí se infiltra en el pueblo el desprecio de las cosas santas y de las leyes más sagradas. De allí, en una palabra, para la República, la peste más grave que cualquier otra. La experiencia ya desde la más remota antigüedad lo ha comprobado en las ciudades que florecieron con las riquezas, el imperio y la gloria, y que cayeron con solo este mal, a saber, la libertad inmoderada de las opiniones, la licencia de los discursos, la avidez de lo nuevo. La condenación de Pío IX en su encíclica Quanta Cura, del 8 de diciembre de 1864,
En este caso, el Papa reitera la condenación de su predecesor. Comillas. En efecto, os es perfectamente conocido, venerables hermanos, que hoy no faltan hombres que, aplicando a la sociedad civil el impío y absurdo principio del naturalismo, como le llaman, se atreven a enseñar que el mejor orden de la sociedad pública y el progreso civil demandan imperiosamente que la sociedad humana se constituya y se gobierne sin que tenga en cuenta la religión como si no existiese, o por lo menos sin hacer ninguna diferencia entre la verdadera religión y las falsas. Además, contradiciendo la doctrina de la Escritura, de la Iglesia y de los Santos Padres, no dejan de afirmar que el mejor gobierno es aquel en el que no se reconoce al poder la obligación de reprimir, por la sanción de las penas, a los violadores de la religión católica, a no ser que la tranquilidad pública lo exija. Y como consecuencia de esta idea absolutamente falsa del gobierno social, no temen favorecer esa opinión errónea, la más fatal a la Iglesia católica y a la salvación de las almas, y que nuestro predecesor de feliz memoria, Gregorio XVI, llamaba delirio, a saber, que la libertad de conciencia y de cultos es un derecho libre de cada hombre, que debe ser proclamado y garantido en toda sociedad bien constituida, y que los ciudadanos tengan libertad omnímoda de manifestar alta y públicamente sus opiniones, cualesquiera sean, de palabra, por escrito u de otro modo, sin que la autoridad eclesiástica o civil pueda limitar libertad tan funesta. Ahora bien, al sostener estas afirmaciones temerarias no piensan ni consideran que proclaman la libertad de la perdición, y que si se permite siempre la plena manifestación de las opiniones humanas, nunca faltarán hombres que se atrevan a resistir a la verdad y a poner su confianza en la verbosidad de la sabiduría humana, vanidad en extremo perjudicial y que la fe y la sabiduría cristiana deben evitar cuidadosamente con arreglo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Pío IX en Syllabus, que es el resumen de errores modernos condenados, extraídos de diversas actas del magisterio de Pío IX y publicados al mismo tiempo que la Quanta Cura, afirma, comillas, en la época presente no conviene ya que la religión católica sea considerada como la única religión del Estado, con exclusión de todos los demás cultos. Por eso, merecen elogio ciertos pueblos católicos en los cuales se ha provisto, a fin de que los extranjeros que a ellos llegan puedan ejercer públicamente sus cultos particulares. Es efectivamente falso que la libertad civil de todos los cultos y el pleno poder otorgado a todos de manifestar abierta y públicamente todas sus opiniones y todos sus pensamientos precipite más fácilmente a los pueblos en la corrupción de las costumbres y de las inteligencias y propague la peste del indiferentismo. León XIII, en la encíclica Immortale Dei, del 1 de noviembre de 1885, dice sobre la constitución cristiana de los estados, comillas, de este modo, como se ve, el Estado no es más que una muchedumbre que es maestra y gobernadora de sí misma, y como se afirma que el pueblo contiene en sí la fuente de todos los derechos y de todo poder, síguese lógicamente que el Estado no se crea deudor de Dios en nada, ni profese oficialmente ninguna religión, ni deba indicar cuál es, entre tantas, la única verdadera, ni favorecer a una principalmente, sino que deba conceder a todas ellas igualdad de derechos,
a fin de que el régimen del Estado no sufra de ellas ningún daño. Lógico será dejar al arbitrio de cada uno todo lo que se refiere a la religión, permitiéndole que siga la que prefiere o ninguna en absoluto, cuando ninguna le agrada. Podemos concluir que lo común a todas esas condenaciones pontificias es la libertad religiosa, designada bajo el nombre de libertad de conciencia o libertad de conciencia y de cultos, a saber, el reconocimiento del derecho para todo hombre a ejercer públicamente el culto de la religión que haya elegido, sin ser inquietado por el poder civil. Y resulta evidente la contradicción entre la auténtica doctrina católica afirmada y reafirmada por muchos papas en el pasado, con la doctrina que plantea el Concilio Vaticano II y que es la doctrina que pretenden imponernos hoy desde la jerarquía eclesial. En el próximo capítulo continuamos con este tema, considerando los motivos de estas condenaciones. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Defensa de la Tradición en Convicción Radio. En Defensa de la Tradición.